Acá en este capítulo nos aparece un corto suceso que tiene que ver con la tsunamita del capítulo 4. No sé si ustedes se acuerdan de que era una mujer muy amable con el profeta y dado que no podía tener hijos, pues Dios le concedió el privilegio de tener uno cuando ya su esposo era viejo. Eliseo también le advirtió a ella de una hambruna futura que vendría por 7 años, dice el capítulo de hoy. Y entonces ella se fue a vivir a Filistea. Después que la hambruna pasó, ella regresó a Israel y fue entonces al rey a solicitarle que le devolvieran sus tierras que habían pasado al poder de la corona. Aún Giezi era el criado de Eliseo, y entonces este fue el hombre a quien el rey le preguntó cuáles eran esos milagros que Eliseo había hecho. Y entonces Giezi le contó todo lo que él había hecho en favor de muchas personas y especialmente en favor de la tsunamita. Y entonces con toda la información proporcionada, impactó tanto al rey que no tuvo ningún problema para devolver las tierras a la tsunamita. Sin duda Giezi le contó cómo el profeta había resucitado también a ese niño que milagrosamente la tsunamita tuvo. Lo único lamentable de todo esto fue que los milagros impactaron tanto al rey Joram, pero no lo suficiente como para convertirse a Dios, como lo hicieron muchos paganos. Por ejemplo, recordamos en el capítulo 5 que Naamán se convirtió siendo pagano. Y así hubo muchas personas que descubrieron que el Dios israelita era todopoderoso, era el Dios real y verdadero. Pero quienes tenían el concepto y el conocimiento de Dios, lamentablemente, se habían alejado de él y este rey pues estaba por esos malos caminos. En los versos 7 al 15 tenemos un nuevo relato. Este parece ubicarse después de aquellos sucesos que aparecen en los capítulos 5 al 7. Por medio de Eliseo Dios había evitado que Ben-Hadad, el rey de Siria, hiciese daño a Israel en varias ocasiones. Ustedes recordarán en el capítulo 6 y 7. Pero ahora nos cuenta este capítulo que el rey se había envejecido. Su nombre era Ben-Hadad. Y entonces Dios envió a Eliseo a Siria para darle una misión específica al sucesor de él, que en este caso sería Hazael. Cuando el rey supo que Eliseo estaba allí en Damasco, la capital de Siria, envió a preguntarle si Dios podría sanarle de su enfermedad. Recordemos que Ocosías, el anterior rey de Israel, antes de Joram, él había buscado su salud por medio de Belcebú, Baalcebú, dios de Ecrón, allá en Filistea. Sin embargo, este rey pagano estaba buscando una solución a su enfermedad con el Dios de Israel. Es interesante que mientras el rey de Dios busca solución en un Dios pagano, el rey pagano está buscando una solución en el Dios de Israel. Con frecuencia los paganos creen y confían más en el Dios nuestro que nosotros mismos. Muchos hoy día no son cristianos, pero viven mejor que nosotros los cristianos. Son fieles a Dios con el conocimiento limitado que tienen de Él. Por eso de nosotros Dios dice, este pueblo me sirve de palabra, me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí. Y el culto que me rinde son cosas inventadas por los hombres y aprendidas de memoria. En los días de Cristo era exactamente lo mismo, al punto que Jesús fue capaz de decir que los publicanos, las rameras iban delante de los demás al reino de Dios. Es triste, pero suele ser que nosotros los cristianos vamos a la iglesia, practicamos el cristianismo de forma tan mecánica, tan fría,
que en verdad no vivimos como debiéramos y no creemos en Dios como deberíamos y no confiamos en Él tampoco. El cristianismo de hoy día es un cristianismo frío, carente de poder. La gente no cree en el Dios nuestro, ni nosotros mismos probablemente creemos en el Dios que adoramos. Estamos en una época en la cual nos hemos materializado tanto que hemos dejado nuestro cristianismo a un lado. Lo practicamos en la teoría, pero en verdad nuestro corazón está distante de ese Dios que nos atrae con tanto amor. Los últimos versículos nos muestran que Joram y Ocosías, hijo y nieto de Josafat, reinaron después de él, y lejos de seguir el ejemplo del padre y abuelo respectivamente, hicieron lo malo. Josafat dio un excelente ejemplo a Joram y a Ocosías, pero lamentablemente cuando él murió, estos dos, Joram y Ocosías después, abandonaron los caminos rectos. El excelente ejemplo del padre y el abuelo no sirvieron de nada. Con frecuencia quienes sabemos hacer lo bueno hacemos lo malo. La Biblia describe el camino perverso que tendemos a tomar nosotros, quienes conocemos el camino que debemos seguir y no seguimos. Que sabemos lo bueno y no lo hacemos. La Biblia dice el que sabe hacer lo bueno, pero no lo hace, comete pecado. Y eso es lo que estaba pasando con estos hombres. Habían tenido a Josafat como el mejor ejemplo para ellos. Y sin embargo, buscaron los caminos de los reyes de Israel. Esa es la tendencia humana. La tendencia nuestra es la desobediencia y la lucha de Dios es buscarnos para convencernos del pecado en que estamos, del camino equivocado que hemos tomado. En verdad la Biblia, mis amigos, es una constancia de Dios en busca de un hombre y de una mujer que aunque tal vez quieran seguir a Dios, terminan distantes de Él. Por eso allá en el Nuevo Testamento tenemos muchas parábolas, la parábola del hijo pródigo, de la moneda perdida, de la oveja perdida, porque tendemos a alejarnos de Dios, a, a perdernos del camino. Y eso es lo que vemos acá, reyes, hombres, mujeres, se perdieron en el camino y Dios constantemente los buscaba. Que Dios te bendiga este día. Déjate encontrar por el Señor. No endurezcas tu corazón. Acércate a Él. Busca a Él. Conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Que Dios te bendiga.